Bienvenidos al podcast número 165 de ¿Qué hay de tu vida? El programa de Radio Cincuentopía. ¿Qué hay de tu vida? Una cita semanal con los temas que realmente interesan a los cincuentópicos. Cultura, recuerdos, experiencias, reflexiones y consejos, todo en un mismo programa. Porque como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los 50. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. ¿Qué hay de tu vida? Un programa elaborado por Charo Nieva y David Parra para Cincuentopía. Y vamos ya con nuestra exposición de arte de la semana, Charo Nieva. Y esta vez nos hemos quedado en Madrid y hemos acudido al Museo Reina Sofía. Pues sí, y allí hemos tenido la oportunidad de ver la muestra que esta institución dedica a la creadora Margarita Azurdia. Una exposición que vamos a poder ver hasta el próximo 17 de abril. Bajo el título Margarita Azurdia, Margarita Rita Rica Dinamita, nos encontramos ante la primera monografía dedicada a esta singular creadora guatemalteca en toda Europa. Nacida en 1931 y fallecida en 1998, Margarita Azurdia es una de las artistas centroamericanas más emblemáticas del siglo XX, con una apasionante trayectoria vital y profesional. Cuenta con una extensa producción que abarca pintura, escultura y arte no objetual, así como libros de artista elaborados con dibujos, collages y poemas. La exposición del Museo Reina Sofía permite adentrarse en el panorama del arte moderno y contemporáneo de Guatemala y al mismo tiempo invita a recorrer la metamorfosis creativa experimentada por la artista entre 1960 y mediados de la década de 1990. Un aspecto que queda plasmado también en los múltiples cambios de nombre con los que firma sus obras. Comisariada por Rosina Cazali, la muestra consta de dibujos, así como fotografías, carteles, instrumentos musicales o cerámicas. El conjunto de todos estos materiales posibilita una mejor comprensión de una evolución artística y personal que corresponde con el fluir de la propia vida. Pues ya lo saben todos los seguidores de ¿Qué hay de tu vida? Hasta el próximo 17 de abril podemos acudir al Museo Reina Sofía de Madrid para ver la exposición que esta institución dedica a Margarita Azurdia. De cuando en cuando compartimos con los seguidores un relato de un hecho singular o una narración de algún acontecimiento visto desde una perspectiva distinta de la habitual. Historias curiosas que esperamos sean de interés. Hoy hablamos de Mónico Sánchez, el científico que viajó a Estados Unidos sin haber oído hablar en inglés. Estamos convencidos de que el nombre de Mónico Sánchez dice más bien poco a la práctica totalidad de la sociedad. Incluso podría llegar a pensarse que se trata de una errata, y en realidad estamos queriendo aludir a otra persona y no de sexo masculino precisamente. Nada más alejado de la realidad. Nuestra pretensión es reivindicar el nombre, la memoria y la obra de Mónico Sánchez, un formidable científico e inventor español cuya fértil producción ha quedado, por diferentes motivos, sumida en el olvido. Nacido en 1880 y fallecido en 1961, Mónico Sánchez vino al mundo en el pueblo de Piedrabuena, en Ciudad Real, lo que por aquel entonces era sinónimo de una vida pobre y repleta de incultura, con un índice de analfabetismo superior al 75% de su población. Y sin embargo, desde niño, destacó por una notable inteligencia que llamó la atención de su profesor, quien le animó a que siguiera estudiando.
y de esta manera llega a Madrid a comienzos del siglo XX, con la pretensión de estudiar ingeniería eléctrica. 3 años después ya está en Estados Unidos, donde arriba sin haber hablado ni escuchado jamás el inglés, aunque lo había aprendido a leer y a escribir, gracias a un curso de electricidad por correspondencia que había seguido. En 1907 consigue el título de ingeniero eléctrico y comienza a trabajar en una empresa dedicada a la instalación de aparatos eléctricos en hospitales. Se inicia una vida profesional llena de éxitos e inventos. Mónico Sánchez idea el primer aparato de rayos X portátil, que pesaba 40 veces menos que los convencionales de la época, una innovación con la que se labra una sólida reputación y consigue una notable fortuna. Regresa a España en 1912, convertido en una persona adinerada. Construye en su pueblo natal de Piedrabuena un avanzado laboratorio que es abastecido por una central eléctrica propia. La guerra civil y la posguerra resultan también letales para su creación. Acosados por uno y otros, incomprendido, envidiado, el aislamiento internacional le privó de las necesarias materias primas para proseguir su proyecto. Poco a poco, Mónico Sánchez fue viendo cómo la obra que había construido se desmoronaba ante la indiferencia de todos. Cuando fallece a comienzos de los años 60 se encontraba en una situación económica precaria. En la actualidad, el laboratorio que montó en Piedrabuena permanece abandonado. Parte de su producción científica se alberga en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Allí se exhiben todo tipo de tubos de descarga, como los conocidos tubos de Crookes, de Geissler o de rayos X, así como el generador portátil de rayos X y diversos aparatos de electroterapia fabricados en el laboratorio. Desde ¿Qué hay de tu vida? Expresamos nuestro reconocimiento a Mónico Sánchez, inventor, empresario y humanista. Damos paso a nuestra sección Club de Lectura, en la que de manera semanal proponemos un libro a los seguidores de ¿Qué hay de tu vida? Los criterios que adoptamos para seleccionar las diferentes obras que pasan por esta sección son que correspondan a una temática variada y que respondan al principio de literatura de calidad, de la que nos hace reflexionar al tiempo, que nos entretiene y nos emociona. En esta ocasión reseñamos el libro Seguridad Global y Regional, de Santiago Martínez Arias, publicado por la editorial Fragua. Se trata de un texto que tiene ya 15 años de antigüedad, pero que no ha perdido un ápice de actualidad e interés. Muy al contrario, en tiempo de zozobra intelectual y de angustia ante la realidad internacional, siempre es de agradecer un libro como este, producto de la tesis doctoral que el autor defendió con éxito en 2009. Conocido para los seguidores de Cincuentopía a través de sus numerosas colaboraciones para este cibermedio y también para este podcast, Santiago Martínez Arias es un ejemplo de persona polifacética en el más extenso sentido del término. Profesor universitario, experto en relaciones internacionales y en tecnologías de la información, directivo de multinacionales, corresponsal periodístico en Europa Central y Oriental y testigo directo de los procesos de transformación política de los países de la Europa del Este, pianista, editor. En su momento aludimos a su labor como editor al analizar el singular ensayo. Era de Illinois y se llamaba Ernesto. Seguridad global y regional se estructura en torno a dos apartados bien diferenciados desde un punto de vista conceptual. En primer lugar, un análisis de los principales paradigmas sobre relaciones internacionales en general y seguridad en particular. Y en segundo término, una aproximación a la realidad que acaece en Asia Central.
Santiago Martínez Arias realiza un interesante esbozo acerca de las principales líneas de pensamiento referidas a relaciones internacionales y seguridad, definiendo e incardinando ambas nociones. Al mismo tiempo, examina con singular precisión teorías como el realismo y el subsiguiente neorrealismo, con su variable conocida como estabilidad hegemónica, que contrapone al pluralismo, recorrido por sus facetas que van desde el idealismo hasta el cosmopolitismo neokantiano, neoconservadurismo frente a socialconstructivismo o racionalismo versus reflectivismo. Los abundantes esquemas de producción propia facilitan un mejor conocimiento de un corpus teórico cuyas sutiles e intrincadas diferencias no siempre son de fácil comprensión para el común de los lectores. Pero es en la explicación sobre lo que ocurre en Asia Central donde el texto de Martínez Arias alcanza sus máximos niveles de relevancia. El autor centra su atención en los 5 países que conforman lo que históricamente ha venido a identificarse con la Transoxiana, las antiguas repúblicas soviéticas de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. 5 países caracterizados por no tener salida al mar, haber vivido de manera particularmente traumática el abrupto proceso de descomposición de la URSS, o compartir la historia de la convivencia de 2 de las grandes culturas del islamismo, la persa y la turca, entre otros aspectos. Santiago Martínez Arias disecciona con maestría los elementos comunes y los siempre cambiantes intereses geoestratégicos de esta área de más de 4 millones de kilómetros cuadrados y alrededor de 60 millones de habitantes, que resulta sumamente desconocida para la inmensa mayoría de lectores de la comunidad castellanoparlante, la única en condiciones de disfrutar de este libro por motivos evidentes. Nada escapa a su sagaz visión. La eterna pugna entre Estados Unidos y Unión Soviética, y a partir de la última década del siglo XX Rusia, a la que ahora se une China. Las tensiones afloradas como consecuencia de los atentados terroristas del 11S, los intereses contrapuestos en torno a los abundantísimos recursos naturales con que cuenta la zona, y también los laboriosos esfuerzos por construir países con una arquitectura institucional mínimamente eficiente, la proliferación de organizaciones supranacionales de la más variada naturaleza, los riesgos y amenazas de toda índole, incluido el factor nuclear, que parecen crecer año tras año, la inexorable degradación medioambiental. Por todo lo hasta ahora comentado, Seguridad Global y Regional es un libro recomendable para quienes aspiran a comprender mejor la realidad que los rodea y para aquellos estudiantes universitarios que deseen ejercer su futura profesión con mayor conocimiento de causa. Sin duda, también sería un texto de notable interés para la clase política, para evitar que sigan cometiendo error tras error en el desarrollo de su política internacional, pero con toda franqueza descartamos completamente que dicho subgrupo se encuentre en las imprescindibles condiciones de serenidad mental e higiene moral para sacar partido a la lectura de la obra. Santiago Martínez Arias, Seguridad Global y Regional, editado por Fragua, la recomendación para nuestro club de lectura. Ella, poema de Vicente Huidobro. Ella daba 2 pasos hacia adelante, daba 2 pasos hacia atrás. El primer paso decía buenos días, señor. El segundo paso decía buenos días, señora. Y los otros decían ¿cómo está la familia? Hoy es un día hermoso como una paloma en el cielo. Ella llevaba una camisa ardiente
Ella tenía ojos de adormecedora de mares. Ella había escondido un sueño en un armario oscuro. Ella había encontrado un muerto en medio de su cabeza. Cuando ella llegaba dejaba una parte más hermosa muy lejos. Cuando ella se iba, algo se formaba en el horizonte para esperarla. Sus miradas estaban heridas y sangraban sobre la colina. Tenía los senos abiertos y cantaba las tinieblas de su edad. Era hermosa como un cielo bajo una paloma. Tenía una boca de acero y una bandera mortal dibujaba entre los labios. Reía como el mar que siente carbones en su vientre, como el mar cuando la luna se mira ahogarse, como el mar que ha mordido todas las playas, el mar que desborda y cae en el vacío en los tiempos de abundancia. Cuando las estrellas arrullan sobre nuestras cabezas, antes que el viento norte abra sus ojos. Era hermosa en sus horizontes de huesos, con su camisa ardiente y sus miradas de árbol fatigado, como el cielo a caballo sobre las palomas. Charo Onieva nos ha recitado el poema Ella, escrito por Vicente Huidobro. Y hasta que ha llegado el podcast número 165 de ¿Qué hay de tu vida?, el programa de Radio Cincuentopía. Una cita semanal con los temas que realmente interesan a los cincuentópicos. Cultura, recuerdos, experiencias, reflexiones y consejos, todo en un mismo programa. ¿Qué hay de tu vida? El programa para todos los que ya hemos cumplido los 50 años y pensamos que lo mejor está todavía por llegar. Nos despedimos hasta el jueves próximo. ¿Qué hay de tu vida? Un programa elaborado por Charo Onieva y David Parra para Cincuentopía. Didn't stay that long. She was still a girl when she left town. But my, what a sight.